La Eminencia en las Sombras es una serie literaria en formato de novela ligera, que actualmente tiene una adaptación al anime. Como es común en todas las adaptaciones al formato anime, se omiten muchos datos o cambian los acontecimientos que ocurren en su formato original. Es por ello que en este video comentaré las diferencias que considero importantes para un mejor entendimiento de la obra y datos curiosos que no se lograron ver en el anime. Bueno, comenzaremos con los dos primeros episodios de este anime. En el caso del primer episodio, todo lo visto referente al secuestro de Akane Nishino y la extraña relación que tenía ella con el protagonista es un extracto del volumen 4 de la novela ligera, por lo cual si empiezas a leer esta obra, ya sea en la novela o el manga, no podrás encontrar esta parte de la historia. En este caso no hay nada que mencionar. La parte en donde el protagonista se encuentra reflexionando sobre su límite de fuerza como humano y se plantea sobre posibles escenarios donde podría ser derrotado pertenece al prólogo del volumen 1. Todo lo dicho en esta parte es igual que en la novela, sin embargo, este prólogo también cuenta sobre el arduo entrenamiento por el cual pasó el protagonista para conseguir el máximo poder posible. El protagonista llegó a la conclusión de que entrenamientos comunes como el kendo, karate, boxeo, etc. no eran suficientes para alcanzar un gran poder. Por ello, para alcanzar el poder más allá de lo conocido, no podía ser obtenido mediante la cordura, sino mediante la locura. Esto lo llevó a realizar actos como meditar debajo de una cascada, ayunar, ir en busca del Espíritu Santo o orar desnudo, e incluso crucificarse, así como lo hizo Jesucristo. Sin embargo, no pudo desarrollar ni poder mágico, ki, maná ni aura al realizar estos entrenamientos muy riesgosos. Un día al realizar este tipo de entrenamientos decidió golpearse la cabeza lo más fuerte posible contra un árbol, con el fin de despejar malos pensamientos y liberarse de distracciones. Las contusiones y la pérdida de sangre hicieron que entrara en un estado de confusión total. Sin embargo, logró ver dos luces brillantes. Al instante pensó que esto era lo que tanto estaba buscando. Por ello, corrió desesperadamente hacia esas luces, gritando poder mágico, constantemente. Y una vez que estuvo cerca a estas luces, se dio cuenta de que estas luces no pertenecían a ningún poder mágico, sino era un camión que se estaba acercando hacia él. Pero ya era demasiado tarde, el camión ya le había quitado su vida. Esto es algo que faltó contar en el primer episodio, sobre el protagonista intentando conseguir el máximo poder posible para derrotar a una bomba nuclear, como él mismo dijo en sus pensamientos. Ahora pasaremos a hablar del capítulo número 2. Este episodio empieza con la reencarnación del protagonista. Cuando se dio cuenta que podía ver el poder mágico, imaginó que esto se debía a su entrenamiento que había llevado en su anterior vida, por lo que pensó que no había sido en vano todo su entrenamiento que éste tuvo a lo largo de su vida como humano normal. Al momento que éste se hizo popó, se planteó que debería entrenar su ano, esto con el fin de reducir al mínimo sus necesidades básicas. Se propone esto ya que en su estado de bebé no podía hacer ningún ejercicio físico, ya que su cuerpo era muy débil. Por lo tanto, simplemente en esta etapa prefería utilizar su tiempo para entrenar las necesidades básicas de su cuerpo. El protagonista, que es llamado Sid, logró aprender el método de batalla en este mundo, con el entrenamiento de su padre y con las batallas que tenía con su hermana, que era 2 años mayor que él. Se dio cuenta que este estilo de pelea se utilizaba movimientos y técnicas muy innecesarias, solo con el fin de impresionar a las personas que verían sus combates. Otro dato referente al poder mágico es que este era capaz de potenciar todas las capacidades físicas de una manera absurda para lo que normalmente tiene un humano común. Uno de estos ejemplos que da la obra es que las personas podían cargar grandes rocas con facilidad, ir a una velocidad superior a la de un caballo y poder saltar hasta la altura de una casa. Pero incluso estas capacidades no eran capaces de resistir los proyectiles de un arma de fuego y menos una explosión nuclear, el cual era su verdadero objetivo del protagonista. El verdadero entrenamiento del protagonista era durante la noche, que comúnmente realizaba en un bosque cerca a su casa. Los objetivos de esta noche eran bandidos. Estos bandidos antes permanecían en las ciudades, pero debido a que estos lugares tenían juzgados donde podían aplicarle la ley,
ellos decidieron irse al campo, donde podían realizar sus crímenes sin que nadie los enjuiciara. En el anime Sid lleva un traje completamente negro, hecho de slime, pero ¿cómo logró conseguir esto? Pues tras el estudio que él mismo realizó, se dio cuenta que los slime tenían una conductividad mágica del 99%, mientras que el material más valioso y resistente como el mitril apenas podía conservar un 50% del poder mágico aplicado en las armas y armaduras. Es por ello que cazó a todos los slimes de su zona, e incluso tuvo que irse más lejos, ya que había acabado con todos los slimes cercanos. Una vez recolectó los 1000 núcleos de slime, elaboró el traje, el cual contaba con una resistencia y poder defensivo muy superior a las armaduras comunes. Además, el traje llevaba una movilidad y ligereza, además de no hacer ruido al moverse, por lo cual era un traje perfecto para la eminencia de las sombras. En el anime se vio como un bandido tenía un arma de fuego, pues esto no pasó en la novela. Más bien, en una parte de esta se menciona que todavía no se han fabricado armas de fuego en este mundo, por lo cual el bandido no debería tener una. Con respecto al líder de los bandidos, este tenía una fuerza superior a la de su hermana, pero inferior a la de su padre. Otro dato es que el golpe que recibió del bandido fue recibido con una intención de probar la protección que le daba el traje. Más bien, esta era la primera vez que utilizaba el traje y sus espadas contra otros humanos. Una de las características de estas espadas de slime era que podía sacarlas de cualquier parte del cuerpo. Principalmente las sacaba de la punta de sus dedos. Por ejemplo, cuando acababa con el líder se puede apreciar que sacaba sus espadas por el pie. Esta es una estrategia que habría estado practicando durante mucho tiempo, aunque él mismo lo considera como un ataque muy cobarde, ya que ningún adversario se esperaba que él mismo sacara unas cuchillas de sus pies. Eso podía hacerlo para, digamos, cuando quería esquivar un ataque podía patear al enemigo y a la vez hacerle daño. Es por ello que consideraba que esta estrategia era muy baja, pero decidió quedársela ya que esta estrategia era muy efectiva contra sus enemigos. La cantidad exacta que había recaudado era de 1.000.000 de cenis, que en yenes sería medio millón de yenes. En pocas palabras, el valor era el mismo. Los poseídos eran considerados monstruos que podían vender por una cantidad considerable de cenis a la iglesia, para que los mismos ejecutaran a estas masas de carne en frente del público, para ganarse su respeto diciendo que esto lo hacían por el bien del pueblo. Sin embargo, estos solo ejecutaban personas enfermas que adquirieron esta forma por culpa de su maná descontrolado. Más bien, Sid decidió acabar con la vida de este poseído, pero al darse cuenta que tenía una cantidad de poder mágico monstruoso, decidió quedárselo. Luego de un mes de experimentos, la masa de carne volvió a la normalidad y se transformó en una elfa rubia. En el anime se ve que desde un principio intenta impresionarla y contarle una historia falsa. Sin embargo, en la novela apenas despertó, Sid trató de botarla, diciéndole que podía volver a su aldea de donde venía. Sin embargo, esta siguió insistiendo en querer devolverle el favor. Ante esto ocurre lo ya visto en el anime, donde se inventa la historia del culto de diabolos y le vuelve su compañera dándole el nombre de Alpha y adquiriendo el nombre de Shadow, el líder del Jardín de las Sombras. Hasta este punto todo lo contado es referente al prólogo del volumen 1. Lo siguiente es sobre el capítulo 1 de la novela ligera. La razón de por qué Shadow no se dio cuenta del secuestro de su hermana era porque estaba entrenando en un pueblo abandonado esa misma noche del secuestro. En el anime se ve que Beta está interpretando una sirvienta, pues en la novela no es así. Ella se encontraba en el pasillo escondida, detrás de las cortinas, esperando a una orden para salir. Ella era una elfa que había sido recogida por Alpha, convirtiéndose en el segundo miembro del Jardín de las Sombras. Toda la información recopilada por Beta estaba en un lenguaje antiguo, lo cual Shadow no era capaz de comprender. Incluso pensaba que Beta no lo entendía, y la supuesta información escrita en los documentos era invención de ella. Cuando lanzó el cuchillo para señalar una zona del mapa, lo lanzó sin ningún objetivo en particular. Solo era un lugar al azar. Y cuando Beta le dio la razón después de analizar los documentos, en su mente dijo que debería ganarse un Oscar, por haberle seguido el juego de una manera espectacular. Claire ya conocía a Olva, debido a que este mismo antes era un vizconde que había participado en un festival de la capital, donde había sido humillado por la princesa Iris en un combate. Olva mostró interés en el hermano de Claire después de que ella misma le dijera que su hermano le había recomendado ciertos estiramientos para evitar que se transforme en una poseída. Esto lo sorprendió ya que no había una cura natural para esta enfermedad.
Las cadenas que le tenían sujeta eran cadenas mágicas que suprimía todo el poder mágico del que lo llevara puesto. Por ello, para liberarse tuvo que utilizar su propia fuerza física para mutilarse parte de la piel de su mano. Incluso logró golpear en la nariz de Olva. Cuando el jardín de las sombras apareció, todas llevaban una máscara puesta. La única que se sacó la máscara fue Alpha, después de presentarse. Cuando Olva consumió todas las pastillas que descontrolaban su poder mágico, logró llegar a un estado que de los del culto lo llamaban el despertar. Una vez iniciado este despertar, el cuerpo ya no podía volver a como era antes. Era poder a cambio de perder la humanidad. Esto hacía que en su cuerpo las venas explotaran, los huesos se rompieran y su carne se rasgara. Sin embargo, al mismo tiempo se volvían a regenerar. Cuando Olva fue derrotado, no soltó un collar con la foto de su hija, sino que sacó una daga que tenía incrustada una gema azul, y la sostenía mientras pensaba en su hija ya fallecida. Shadow felicitó en su mente a Olva, porque pensaba que era un simple bandido, que había interpretado correctamente el rol de villano. Incluso se lamentó de no haber podido reclutarlo. Cuando sus 7 subordinadas al mando de Alpha le informaron que se tenían que ir por el mundo para derrotar el culto de diabolos, él pensaba que ya se habían dado cuenta de que sus historias eran puras mentiras. Es por eso que no puso peros. Sin embargo, ellas como agradecimiento decidieron tomar turnos para quedarse un determinado tiempo junto a él y ayudarlo en lo que necesite. Bueno, esto sería todo lo que quería mencionar referente al capítulo 1 y 2 de La Eminencia en las Sombras. Fue bastante información y eso que aún falta, sin embargo, quiero dejarlo para un próximo video. Recuerden dejar su like para traer más videos como este. Nos vemos en la próxima.